contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una consulta virtual en uno con el doctor Alcides Lozano, neurólogo y neurooncólogo. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Nayeli? Buenas tardes. Muy bien, muchas Mm. gracias. Y nuevamente aquí listos para una nueva transmisión para aprender un poco más sobre temas de neurología. Así es, les recordamos a todos que estamos totalmente en vivo en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y pues próximamente también van a estar escuchando esto en Spotify. Aquí la producción me va a apoyar para dejar todas las redes sociales del doctor para que no se olviden seguirlo. Doctor, ¿le parece si empezamos con el tema? El día de hoy es miastenia gravis y como comorbilidades. Sí, el tema de hoy vamos a hablar un poco sobre miastenia gravis y la coexistencia con otras enfermedades en el cuerpo, que también se le llama comorbilidades. Ok, perfecto. Bueno, pues como yo creo que cada pregunta, cada inicio de tema, ¿qué es y cómo afecta a mi cuerpo? Ok, bueno, a las personas que no están familiarizadas con esta enfermedad, la miastenia gravis es una enfermedad de la unión neuromuscular. Es una enfermedad autoinmune. En nuestro cuerpo, las neuronas que llevan la información motora tienen que hacer una conexión con el músculo esquelético para que éste pueda recibir la información de la neurona y se pueda mover. Para que esto ocurra, tiene que haber una sinapsis entre esta porción terminal de la neurona y la placa del músculo, y hay un espacio que esa es la unión neurosináptica. Y es ahí donde ocurre esta enfermedad al momento de que nuestro cuerpo, por alguna razón, empieza a generar antígenos o anticuerpos, perdón, contra los receptores de una sustancia que generalmente la acetilcolina o una parte, un anticuerpo que va hacia una parte de ese receptor de la acetilcolina que se encuentra en la membrana muscular. Y eso provoca que se destruyan los receptores, por lo tanto el músculo no puede captar esa información que envía la neurona y no se mueve o no se contrae. Entonces, el patrón característico de esta enfermedad es que el paciente presenta debilidad en los músculos, en este caso el músculo esquelético, y generalmente la mayoría de los casos es debido a una debilidad generalizada. Ok. Los pacientes con miastenia gravis sabemos que la enfermedad se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero sabemos también que ocurre con mayor frecuencia a partir de cierta edad y a partir de los 50 años. Ok. ¿Sí? Es cuando se llega a presentar esta enfermedad, sabemos que también hay una mayor probabilidad de que el paciente también presente alguna otra enfermedad o comorbilidad, como pueden ser enfermedades de diabetes, enfermedades de hipertensión, problemas a nivel de músculo, bueno, en este caso a nivel de la respiración, enfermedades Ok, pulmonares. pulmonares, Ujú. enfermedades también a nivel de músculo cardíaco, enfermedades del corazón, etcétera. Entonces, es la labor de nosotros como médicos investigar si el paciente tiene alguna de estas enfermedades, porque esto también va a influir en el pronóstico que tiene nuestro paciente. Ok, ahora bien, ya que nos menciona que puede haber una comorbilidad, ¿cómo va a afectar mi tratamiento? O sea, en la miastenia gravis. Bueno, al momento de hacer el diagnóstico es muy importante indagar si el Ujú. paciente ya tiene alguna otra enfermedad Ok. previa o buscar si no hay una coexistencia de alguna otra enfermedad, porque bueno, sabemos que nuestra población general, en la población de América Latina y no, en México no exento, hay una gran población que padece enfermedades cardiovasculares como es la diabetes o la hipertensión. Entonces es Ujú. frecuente que el paciente ya venga con un antecedente de este tipo, sobre todo cuando la persona tiene ya más de 50 años. Pero no son las únicas enfermedades que pueden coexistir en estos pacientes, y también hay que indagar si no hay coexistencia de alguna otra enfermedad, porque bueno, en la miastenia gravis también existe el antecedente de otras enfermedades, o más bien Ujú. que todavía no se investigan en los pacientes, como enfermedades a nivel de timo o a Ok. nivel de la tiroides. Ok. Entonces, estos pacientes que recién acaban de recibir este diagnóstico, se debe de investigar si no hay alguna otra enfermedad que coexista al momento del diagnóstico y que esto influye. ¿Por qué? En miastenia gravis sabemos que hay factores que pueden favorecer a que los síntomas de la enfermedad aumenten, ¿sí? O sea, grave, pero también estos factores consisten en la administración de ciertos medicamentos. Ok. Entonces, la elección del tratamiento para estas otras enfermedades también se debe de ver
si no interfiere con el pronóstico o más bien con los síntomas de miastenia, y eso puede provocar que el paciente presente mayor debilidad, no tanto porque haya una actividad per se de la enfermedad, sino Ok. porque es el medicamento que está tomando para otra de sus patologías Ujú. que está provocando que aumenten los síntomas de miastenia. Ok, ya sería más como decir, ok, tengo diabetes, a lo mejor el medicamento de la diabetes es tan fuerte que me hace sentirme aún más débil. No es tanto que la miastenia vaya avanzando, sino es el contraproducente o efecto secundario de estar tomando otro medicamento. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, los pacientes que tienen algún problema de arritmia cardíaca o incluso que Ujú. tienen hipertensión. Uno de los medicamentos que se utilizan para estas enfermedades son los fármacos que se llaman beta bloqueadores. Ok, Entonces, estos medicamentos que sí ayudan para control de hipertensión, que sí ayudan para el control de ciertas arritmias, cuando un paciente tiene miastenia gravis y está tomando alguno de estos medicamentos van a provocar o pueden favorecer que se agraven los síntomas de miastenia. ok, ¿Sí? que se sienta más esta debilidad muscular, más Exactamente. dolor, más decadencia. Exactamente. Entonces ahí es lo que tenemos que nosotros ajustar el tratamiento. Ok. ¿Por qué? Porque también eso es un factor que va a influir en el pronóstico y la evolución de nuestros pacientes. Ok, ahora bien, ¿la miastenia gravis es una enfermedad crónica o los tratamientos que se llevan a cabo es solamente, sí se pueden, vaya, ayuda a que se cure la enfermedad? Bueno, en muchos casos de miastenia gravis tenemos que indagar si el paciente tiene alguna enfermedad a nivel del timo, que bien Ok, puede ser una tumoración, porque se ha visto que el timo, que es un órgano que tenemos dentro del tórax, es el que ayuda a la producción de estos anticuerpos de la enfermedad. Entonces, sí, en un porcentaje de pacientes que se debe a problemas en el timo, si encontramos como tal esa tumoración, y obviamente haciendo un protocolo diagnóstico apropiado, se debe de ver si el paciente es candidato para quitar esa tumoración y lograr un mejor control de la enfermedad o inclusive que se pueda curar. ok, Pero la gran mayoría de casos de pacientes con miastenia no tienen como tal una relación, bueno, no presentan esta tumoración. Entonces estamos hablando de pacientes que van a recibir tratamiento crónico, ok, posiblemente de por vida. ¿De ya. acuerdo? Entonces, si bien al día de hoy existen nuevos tratamientos que han demostrado un Ujú. mejor control de la enfermedad, con una disminución de los síntomas, con una menor probabilidad de que el paciente presente una recaída, la elección del tratamiento varía también de cada persona, pero generalmente hablamos de tratamiento crónico. Ok, y generalmente, ¿cuáles son los síntomas? Digo, ya sabemos que hay una debilidad muscular, un cansancio, una fatiga, pero aparte de cómo yo pudiera darme cuenta o qué síntomas voy a presentar o va a presentar mi cuerpo para posiblemente darme cuenta que puedo llegar a tener miastenia gravis. La miastenia se caracteriza por ser una debilidad, nosotros como la conocemos, una Ujú. debilidad fatigable. O sea, el paciente conforme va progresando el día, conforme va realizando actividades, se va notando cada vez más cansado. Ok, Pero es un cansancio, digamos, mucho mayor a lo que cualquier otra persona pudiera ok, referir. Digamos, no es tan fácil que una persona se fatigue por subir 2 escaleras, pero ok. es una debilidad mucho más acentuada de lo normal, por así decirlo. Ya es como, vamos a decirlo, no sé, todos nos cansamos al correr, pero hay cierta persona que se va a cansar el doble o el triple Eh, que todos los demás en común. Digo, eh, es un cansancio normal, sin embargo, a lo mejor va a ser un poquito mucho más notable, ¿no? El cansancio. Exactamente. Y pues como les comentaba, obviamente que la enfermedad puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero Ujú. sabemos que es más frecuente en el adulto. Va a ser una persona que va a notar que se fatiga mucho más de lo que se Ujú. cansaba antes. Ok, Entonces eso va a hacer que podamos tener una sospecha diagnóstica de la enfermedad, y obviamente aquí pues está la labor del médico para realmente determinar si este cansancio que está refiriendo el paciente es efectivamente debido a la enfermedad, porque bueno, no es la única enfermedad que puede presentarse de esta manera. ok, Otra de las manifestaciones también es que en algún porcentaje pequeño de pacientes solamente afecta a los músculos que mueven a los ojos. ok. Entonces, un síntoma que presentan los pacientes es que tienen debilidad al momento de mover los ojos o Ujú. levantar los párpados. Entonces, son personas que tienen los párpados caídos o ven doble inclusive. Y Ok. esto es más evidente en la tarde o en la noche.
¿sí? Ok, ya vamos a decir lo que nos haría forzar un poquito más la vista o empezar de la noche a la mañana, ahora sí que de la nada empezar a sentir los ojos pues pesados, ¿no? Digo, llega un Exactamente. momento en el que uno dice, a lo mejor ya después de estar todo el día leyendo o en el celular, escuela, clases, trabajo, dice, ay, me siento cansado de la vista, pero pues supongo que por la miastenia hay un nivel más extremo de que ya sentimos literal, yo supongo que como que el ojo caído, ¿no? Sí, exacto, es un dato característico de la enfermedad y pues bueno, aquí ya la importancia de que el médico neurólogo haga un examen Mm, neurológico y obviamente siempre va a ser importante aquí los estudios complementarios. ¿Por qué? Porque los estudios complementarios nos ayudan a confirmar el ujú, diagnóstico y al día de hoy un parámetro que nos ayuda mucho inclusive para determinar el pronóstico de la enfermedad es la detección de los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina o contra alguna parte del receptor de la acetilcolina que se encuentra en el músculo y para eso pues obviamente se tiene que tener la sospecha clínica primero antes de solicitar estos estudios porque no son estudios que se hagan de manera rutinaria. ok, y precisamente, ¿cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta o qué clase de exámenes se llevan a cabo? ¿Hay unas pruebas o cómo es? El diagnóstico, bueno, la sospecha clínica es importante. Y a veces con la clínica ya en nosotros, si es una clínica muy característica en el Ujú, paciente y no hay ningún otro dato, ya sea el interrogatorio o incluso el examen neurológico, podemos nosotros ya tener una sospecha clínica muy alta y ujú, prácticamente en ese momento ya tener el diagnóstico de la enfermedad. Pero obviamente que es lo más recomendable es que en todos los pacientes se realicen las pruebas complementarias para reforzar este diagnóstico o esta ok, sospecha, que van desde pruebas de laboratorio para detectar ujú, los anticuerpos, ¿sí? ok, También pruebas electrofisiológicas, que en este caso la prueba ideal es la prueba de estimulación repetitiva o de fibra única, que esto es a través de una pequeña aguja estimular al músculo y ver qué tanto se fatiga y si llega a ese nivel de fatiga dentro del rango de ok, la enfermedad, pues obviamente ya con eso pudiéramos hacer este diagnóstico. Pero ok, obviamente al momento de hacer el diagnóstico, como les ujú, comentaba al principio de esta transmisión, debemos también de indagar si el paciente no tiene alguna otra enfermedad, sí, que todavía no haya sido diagnosticada, porque ok, eso también es algo que llega a pasar, que pudiera estar también favoreciendo a los síntomas como son enfermedades tiroideas, ok, tiroiditis autoinmune también, patología de timo se tiene que sí, buscar y pues obviamente otras enfermedades, si es que el paciente ya las tiene, ver que también controladas están. ¿Por qué? Los tratamientos que se utilizan para el control de la miastenia, generalmente la primera elección es el uso de esteroides. ok, Los esteroides son medicamentos que también pueden provocar efectos secundarios. Si hablamos, por ejemplo, en cuanto a frecuencia, ujú, una de las enfermedades que también presentan con mayor frecuencia a los pacientes es hipertensión. Entonces, el esteroide puede provocar un aumento en las cifras de presión arterial y el paciente se pudiera llegar a descontrolar. Entonces, por eso también estar vigilando el control de las demás enfermedades en estos pacientes. ¿Por qué? Porque también eso puede favorecer a que el paciente tenga efectos secundarios por el tratamiento de la miastenia. ok, pero esto es en dado caso que llegue a haber una comorbilidad, ¿no? Este efecto secundario que puede generar debido a Ujú. la otra enfermedad que tiene. Sin embargo, como tal, solamente la miastenia gravis, es decir, se detecta en alguien como yo tengo 23 años, solamente cuento con miastenia gravis. ¿Hay algún efecto secundario de ese tratamiento en específico? Sí, todos los tratamientos pues tienen un efecto secundario y a veces el problema de estos tratamientos es como estamos hablando de tratamientos que se van a utilizar de Ujú. manera crónica, Sí, ¿sí? vamos a decirlo de una forma permanente ya. Con el paso del tiempo puede haber un desarrollo de efectos adversos debido al medicamento y eso es Ok, lo que provoca que en estos pacientes se tenga que modificar el tratamiento, en este caso generalmente los de primera línea como los esteroides u otro tipo de inmunomoduladores porque también son medicamentos que tienen que regular cierta función del sistema inmunológico. ok, Entonces, de manera secundaria, estos pacientes tienen un mayor riesgo de presentar infecciones. ok, ¿Sí? sí. Entonces también eso, por eso la vigilancia, de ver que también está tolerando el tratamiento y ver si el paciente está teniendo, además de tener un buen control de la enfermedad, Sí, que hay un lo esté efecto secundario. exactamente. ¿Por qué? Porque si hay un efecto secundario debido al tratamiento, es también nuestra labor determinar si ese efecto secundario amerita Ujú. que el paciente deba de cambiarse de tratamiento o que sí pueda continuar con el mismo
pero obviamente estando muy atentos de que no haya mayores efectos Con que un ameritan el mayor cambio. seguimiento, por de decirlo de Exactamente. alguna manera. Ahora, ¿cómo es que va a afectar mi calidad de vida? Digo, ya se nos mencionó que pues hay un cansancio, hay una debilidad muscular, pues yo supongo que nos quita esa energía de querer hacer algo. A lo mejor en algún momento decimos, oye, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer nada pues por lo mismo, ¿no? Por esta debilidad. Pero ya teniendo un tratamiento, ya hay un diagnóstico, ¿cómo va a afectar mi calidad de vida, mi trabajo? Obviamente lo que se trata con tratamiento es que la persona pueda realizar de manera normal sus Ujú, actividades rutinarias. Y sí es posible, pero aquí también debemos de considerar que cada paciente es diferente y que claro. obviamente también el hecho de tener ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, que Ujú, coexistan también al momento del diagnóstico de miastenia, se ha visto en algunos estudios que estos pacientes tienen una mayor probabilidad de acudir a urgencias, ya sea ok, porque hay una mayor probabilidad de presentar síntomas de la enfermedad o incluso de desarrollar una crisis miasténica. Una crisis miasténica es cuando la debilidad ya es tan importante ujú, que incluso afecta los músculos de la respiración. El ok, paciente tiene dificultad para respirar y esto es una urgencia. Esto se tiene que tratar a nivel hospitalario, ¿sí? ok. Y los pacientes que tienen miastenia y padecen alguna otra enfermedad, tienen una mayor probabilidad de desarrollar una crisis miasténica y por ende deben de estar bien monitorizados. ¿Y cómo son? Bueno, aquí producción nos indica que ya nos queda poco tiempo, pero todavía alcanzamos una pregunta más. ¿Cómo es este seguimiento? El seguimiento, pues obviamente implica desde que han sido diagnosticados, el ajustar el tratamiento, porque hay tratamientos que van a modular la respuesta del sistema inmunológico y hay otros medicamentos que van a ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad, como Ujú, la peridostigmina. Entonces, estos pacientes generalmente están recibiendo no solamente un solo medicamento, sino no, dos o más, y dependiendo del control de la enfermedad, pues obviamente va a meritar ya sea monitorización de a través de pruebas de laboratorio para ver que las células de defensa se mantienen de manera apropiada. Obviamente también dependiendo del tratamiento que estamos utilizando para el control de la ujú, miastenia, es el riesgo de presentar determinado efecto secundario, entonces también dependiendo de ese tratamiento, la monitorización, ¿sí? ok. Porque bueno, ahorita al día de hoy tenemos ya terapias inmunomoduladoras más específicas a través de anticuerpos monoclonales, etcétera, inhibidores del complemento, que también son de las nuevas terapias que hay y que obviamente van a implicar, ciertamente sabemos que hay Ujú, mejor control, pero pero también tenemos que mantener una vigilancia de los efectos secundarios dependiendo del tratamiento que esté recibiendo. sí, digo, ya volvemos a lo mismo. Sabemos que pues cada paciente es diferente, cada enfermedad se maneja diferente. Incluso a lo mejor yo, bueno, en este caso tengo 23 y tengo miastenia gravis y otra persona de mi misma edad también y aún así la enfermedad como la vamos a sobrellevar pues va a ser de diferente manera, ¿no? E Exacto. igual los medicamentos nos van a afectar diferente y es por eso que es muy importante que acudan a su consulta. Aquí producción nos va a dejar las direcciones del consultorio del doctor. Y ahora sí, ya para cerrar definitivamente, ¿hay alguna forma de prevenir la miastenia gravis o es una enfermedad que pues simplemente se desarrolla y aún no se conocen las causas? No se sabe bien lo que puede provocar esta reactivación o más bien activación inapropiada del sistema inmunológico Ujú, contra nuestro propio cuerpo, como muchas otras enfermedades autoinmunes. Por ok, eso siempre hay que estar muy atentos a algún nuevo síntoma que pudiera uno presentar, que ya no sea dentro de lo normal, por así ok, decirlo, y pues obviamente acudir con su médico de manera apropiada. Y los pacientes que ya padecen la enfermedad, es importante que sí se informen, que ujú, tengan una buena educación. comunicación Ujú, con su médico. Y yo algo que utilizo o que siempre considero de manera importante en todos mis pacientes, no solamente para los pacientes que padecen miastenia gravis, nosotros tratamos pacientes, no enfermedades. Y es ok, con respecto a lo que comentábamos. O sea, yo puedo sí, tener dos pacientes que tienen la misma enfermedad, de la pero misma cada edad. uno se está comportando de diferente manera. Entonces, Claro. el tratamiento es individualizado. Ok, perfecto. Ya escuchamos al doctor. Doctor, le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con usted. Es un honor para mí. Y pues les recuerdo que esto fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde tratamos neurología, hematología, reumatología y oncología. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde, aquí en otra transmisión en vivo con el doctor Alcides Lozano. Gracias, hasta luego.